Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permites un miércoles más estar aquí. Señor, muchas gracias, Padre bendito, porque cada que nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, tú no solo nos consuelas, no solo nos hablas, no solo nos abrazas, Padre, sino también nos confrontas y nos enseñas, Padre, en qué aspectos de nuestra vida nos falta trabajar. Señor, queremos ser ese barro delante de ti, ese barro que se deje moldear una y otra vez, Señor, para ser fieles a ti, Padre, no al hombre. Por eso, Señor Jesús, en esta tarde noche exponemos todos nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Señor, al mundo le podemos ocultar muchas cosas, pero tú realmente sabes qué es lo que pensamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que sentimos. Por eso, Señor, dejamos todo pensamiento, toda emoción, a lo mejor mala, la dejamos delante de ti y te pedimos que tú a través de tu palabra nos limpies, porque tu palabra es verdad, Señor. Límpianos, Señor. Y ayúdenos, Señor, a entenderla, pero no solo a entenderla, sino a llevarla a cabo. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque me permites poder servirte. Señor, limpia mis labios, limpia mi corazón, Señor. Y si hay camino de perversidad, Padre, tú lávame con ese jabón de lavadores. Permite que mi boca diga, Señor, lo que tú has mandado, no lo que yo creo, lo que yo opino, sino lo que tu palabra dice, Señor. Muchísimas gracias. Toma control de la luz, del internet, de la aplicación del Zoom, de los ruidos externos. Toma control de todo y apresura los pasos de mis hermanos, Señor, que han dispuesto, Señor, el conectarse en este día de miércoles. Te damos muchas gracias, te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Déjenme abrir, creo que no abrí. Siempre se me olvida abrir mi video, hermanos, perdón. Sí, ya estoy grabando. Gracias. Ok, hermanos, pues vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy, hermanos, recuerda que los miércoles se está leyendo el libro de Amos. Amos se considera un profeta menor. Y aunque cuando tú indagas en este libro, Amos no era profeta, sino un pastor, hermano, alguien que se dedicaba a pastorear, alguien que estaba en el campo, eh, el Señor lo utiliza para proclamar y hacer ese rugido de león. Algo que vamos a ver mucho en este libro de Amos es ese rugido de león. Y ese rugido de león de parte del Señor a través de Amos, porque Amos no te habla con palabras suaves. Amos confronta al pueblo del Señor en su pecado y todo lo que hicieron. Aún hace 8 días, hace 15, se hablaba mucho que el Señor, en este libro, el Señor ya les había dado advertencias, oportunidades y el pueblo aún así no entendía, no se dejaba moldear. Y el día de hoy, para no hacer la excepción, hermanos, nuevamente el Señor habla sobre ese juicio, ¿sale? Sobre ese juicio sobre Israel que se acerca. Hermano, aunque aquí podamos nosotros justificarnos y decir, bueno, es que en realidad era el juicio para el pueblo original del Señor, para el pueblo de sangre, no, hermano. Nosotros también, dice las cartas, que nosotros somos ya ese pueblo injertado. ¿Sale, hermanos? Tal vez éramos esas uvas silvestres, pero el Señor nos injertó en esa vid, porque Él es la vid verdadera, y somos parte del pueblo. Entonces, aunque sea para el pueblo y a lo mejor aquí Amos esté dirigiendo a Israel, hermano, imagínate que está diciendo tu nombre. Imagínate que también la palabra nos está confrontando. Hay que ser sabios y no necios, hermano. Y no ser sabios en nuestra propia opinión, porque cuando uno es sabio en nuestra propia opinión podemos decir, no, esa palabra a mí no me queda, no. O eso no es para mí. Pero hay que rascarle, hermano. Hay que rascarle o pedirle al Señor que nos rasque lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente si hay algo que todavía hay y que no hemos dejado y que le desagrada. ¿Sale? ¿Qué pasó, mi amor? Vete con papi. Ok, entonces estamos en Amos 8 del 4 al 14. Entonces, pon mucha atención. Hace 8 días el pastor nos compartía sobre el canastillo de estos frutos, ¿sale?
Dámosle continuidad a esta parte y dice Amos, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Déjenme, le bajo tantito porque dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y ancharemos la medida, y subiremos el precio, y falsaremos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Hasta ahí le vamos a dejar. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermano? El pueblo se había corrompido totalmente. Hace algunas semanas, sobre todo en los miércoles, porque se está viendo el libro de Amos, veíamos que todo comenzaba desde arriba, hermano. Desde los líderes eh, empezaba todo este soborno, toda esta explotación. ¿Por qué? Porque no los reconvenían, no los exhortaban a que se tenían que guardar, a que el pueblo tenía que seguir obedeciendo al Señor. El pueblo se empieza a corromper de tal manera, hermano, que empiezan a explotar a la gente. Que aquellos que tenían más, que aquellos que tenían negocio de trigos, que tenían graneros, subían el precio. Y no solo eso, sino que en la balanza hacían que pesara uno menos y uno más. O quitaban trigo, pero hacían ver que estaba completo. Y esto lo podemos mucho ver, hermano, lo podemos ver en los tianguis. Cuando tú vas a comprar fruta, pasa que, que tú ves la frutería y en inicio toda se ve bonita. Y cuando tú la pides, cuando dices, me da un kilo de mango, un kilo de durazno, te dan de la fruta de hasta atrás, la que no se ve, la fea, la manchada, pues sí, la que está ya medio casi para podrirse. Y eso es lo que hacían aquí en el libro de Amos. El pueblo aparentaba que estaba dando buen pan, buen trigo, buen cosa, pero no. ¿Y qué otra cosa? Aún compraban esclavos, hermano, pero por muy poquito. Eran muy injustos a las medidas que ellos daban. ¿Sale? Y algo bien interesante, si tú te das cuenta, dice, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. En algunas otras versiones tú vas a encontrar cuándo va a acabar el Shabbat, cuándo va a acabar el sábado, cuándo va a acabar este día de congregación para ya inmediatamente vender. ¿Por qué razón? Porque recuerda que esto, si viene, me parece que sí, sí es una ley, viene en Deuteronomio, si no mal recuerdo, donde dice que en el día de reposo no harás venta. Me parece que dice así, no harás, a ver si me la puedes buscar, pero si yo recuerdo muy bien, no recuerdo si es en Deuteronomio o en alguna de la ley, que decía que precisamente en el día de reposo no se hará como vendimia o venta o no, algo así, hermanos, pero si no, si estoy parafraseando, déjame ahorita, ya le pedí al pastor que me ayudara a buscar y si no, primero Dios para la siguiente semana, a quien le toque le paso el dato, pero yo recuerdo muy bien que esto lo leí. Entonces, ellos estaban esperando a que ya terminara el día de reposo para poder vender. Pero qué bueno que fuera una venta buena o porque les hacía falta. No, hermano, era para sacar de más. Y todas sus balanzas estaban corrompidas. De hecho, no sé si está conectado el hermano Gerardo, pero antes el hermano Gerardo contaba con una tienda. Ah, sí está conectado. Este, eh, contaba con una tienda y bueno, él en alguna ocasión nos platicaba, no sé si él recuerda, que aún las balanzas se pueden como, ay, ¿cómo se dice? Cuando le quitas el peso o... Alterar. Ajá, a eso, gracias, muchas gracias, hermana Alicia. Alterar. Pues el pueblo del Señor también hacía esto, alteraba, hermano. Fíjate hasta dónde había hecho tanta corrupción. Pero aún de esa corrupción, querían que pronto se acabara el mes, el día de reposo, para que ellos pudieran hacer estas injusticias. Y dice en el versículo 7, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Hermano, no eran obras buenas, no eran obras que representaran a Dios, eran obras malas,
obras de robo, de mentira, de engaño, de falsedad, de corrupción. Y el Señor, hermano, algo que ahorita lo vamos a ver, pero algo que tienes que ver es que yo te lo decía, bueno, ahorita que oraba, el Señor me llevaba a decir, hermano, delante de los hombres podemos ocultar muchas cosas. Podemos ocultar conversaciones, pensamientos, idas, venidas. Podemos ocultar muchas cosas delante de los que no queremos que nos vean. Pero el Señor, hermano, todo lo observa, todo. Algo que veíamos con Amos, él no era un profeta por profesión, pero sí por obediencia, hermano. Nadie se imaginó que el Señor iba a usar a un pastor, que iba a usar a alguien del campo para venir a hacerles ver el pecado. Dios, hermano, usa lo inesperado para sacudir al pueblo, para sacudir y confrontar lo que está mal. Y algo muy importante, aquí vemos, y no solo en este capítulo 8, más atrás decía una parte que Dios ya les estaba hablando a través de Amos. Dios les estaba dando advertencias. Hermano, el Señor observa, el Señor escucha, el Señor advierte, pero va a llegar un momento donde el Señor se quede en silencio. Lo repito, el Señor ve, observa, el Señor escucha, el Señor advierte, pero ¿qué crees? Que también se queda en silencio. Aquí vemos en el versículo 7 una advertencia. De tantas que ya les había dado, esta es otra más. Y les dice, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Amos sí sabía bien que Dios ve, escucha, advierte y se queda en silencio. Amos sí lo sabía. Y Amos sabía muy bien, este profeta, que te digo que no por profesión, sino por obediencia, Amos sabía que es mejor que el Señor te venga y te reprenda, que el Señor venga y te exhorte, que el Señor venga y te limpie, a que Él guarde silencio. Hermano, te voy a hacer una pregunta, no contestes, quédatela para ti o contéstate, te la tú y el Señor. ¿En algún momento has orado al Señor y no lo has escuchado? ¿En algún momento has entrado delante del Señor y ya no lo escuchas? Aun cuando lees su palabra, dices, Señor, no te siento, no te escucho, Señor. Yo creo que sí. A mí me ha pasado. Y yo creo que a cada uno de nosotros también en algún momento. Entonces, Amos sabía que Dios también iba a guardar silencio en algún momento. Pero que es peor que el Señor guarde silencio a que el Señor nos exhorte. Porque cuando el Señor exhortaba, pues ya sabías que iba a venir trato de parte de Él y te iba a limpiar y te iba a moldear y te iba a exhortar. Pero cuando guardaba silencio, ¿cómo sabías que estabas bien o que estabas mal? Continuamos. Dice, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto? El Señor a través de Amos estaba haciéndoles ver sus obras, que estaban siendo injustos, que estaban falseando, que estaban manipulando, que había engaño, que había soborno, que había corrupción, que había injusticia. Y el Señor decía, ¿no se estremecerá la tierra? ¿No llorará el habitante? Hermano, te lo vuelvo a repetir. Dios ve, escucha, advierte y dice, basta.
Tenemos un Dios, hermano, lleno de gracia y misericordia, perdón, bondad, mansedumbre, longanimidad, pero también es un Dios que dice, basta, ya no más. Es un Dios que también es justo. Y Él usa lo común, hermano, para revelar lo eterno. Nadie se imaginó que un pastor de ovejas, que uno del campo iba a venir a revelarle al pueblo su condición. ¿Y por qué el Señor trajo a alguien, vamos a llamarlo así con todo respeto, ¿no? Alguien común o alguien del campo, alguien que no era profeta por profesión o alguien que no venía tal vez del sacerdocio o de Aarón o del título de sacerdote? ¿Por qué usó? Porque el pueblo, todo, desde lo principal, los líderes estaban mal. Hermano, tú y yo podemos estar impresionando a muchas personas. El cómo hablamos, cómo vestimos, cuántas profesiones tenemos. Podemos estar impresionando a todo el mundo, hermano. Pero eso que impresiona al mundo, ¿te has puesto a considerar que puede estar contristando el Espíritu Santo? Que a lo mejor muchas veces decimos, y yo para vergüenza te lo digo, yo era mucho de decir, ay no, yo soy bien fuerte y que conmigo nadie se meta. Y no, y órale, me la haces y me la pagas. Hermano, para muchos, Caro era una fortaleza, pero ese carácter, esa forma de pensar y de actuar contristaba al Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar eso, hermano, que a lo mejor te dicen, ay, es que eres muy fuerte, eres muy valiente, eres esto, eres el otro, eres aquello? ¿Puede estar contristando al Espíritu Santo? Porque aquí el pueblo, hermano, déjame decirte, el pueblo no estaba en ruinas. El pueblo estaba en prosperidad abundante, hermano. Y eso hacía que ellos se confiaran que todo marchaba bien, que no pasaba nada, que Dios estaba contento porque ellos estaban siendo prósperos, bendecidos. Pero hermano, confundimos que la bendición no tiene nada que ver con la santidad, que el hecho de que me esté yendo bien no quiere decir que soy un hijo aprobado delante de Dios. Continuamos y dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esto, hermano, es una profecía que yo creo que nos suena bastante, porque esta profecía pasó cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el madero. Hubo un momento, creo que dice el texto, a la hora novena se puso como tinieblas. Me parece que así dice el texto, perdóname si estoy parafraseando. Y esta escena que decía Amos, es una sombra de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, porque Él estaba entregándose sin deberla, pero Él estaba con todos nuestros pecados. Pero también, hermano, es una sombra de lo que dice el libro de Apocalipsis, que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Lo que dice Mateo 24, que el sol se oscurecerá, que la luna ya no dará su resplandor y que aún las estrellas va a acontecer algo. Y es ahí como podemos ver la indignación del Señor, porque hasta en los cuerpos celestes, en las regiones celestes, en el sol, luna, estrellas, acontece algo. Y vemos la indignación del Señor. Israel está agarrando la indignación del Señor. Hermano, ¿qué pasaba en esta época con el pueblo? Que hasta hoy en día se ve 2025 en nuestros días. La injusticia se vuelve costumbre. La verdad, comodidad. Y lo eterno, inmediato. ¿Por qué?
Pues porque si vemos que andan robando, que se anda adulterando, que se anda mintiendo, que se anda codiciando, que se anda envidiando, lo vemos muy normal. A un hermano hasta las mentiras, ¿no? Le decimos, ah, es una mentirita piadosa, no pasa nada. Se nos vuelve costumbre, hermano. La verdad se nos vuelve como comodidad. Ah, no pasa nada. Si digo la verdad a medias o no. Y lo eterno inmediato, hermano. Queremos todo rápido. Pero lo rápido, hermano, déjame decirte que es temporal. Lo rápido, el orín y la polilla lo devoran, pero lo eterno no. Y déjame decirte otra cosa. La justicia, la obediencia, hermano, no es opcional. No es si quiero hoy y mañana sí, mañana soy obediente, mañana no. Mañana me congrego, la otra semana ya no. Hoy obedezco al Señor, mañana ya no. No, hermano. La justicia es ese sello, es esa, vamos a llamarlo así, garantía, hermano, de que tú eres parte del pueblo del Señor. Porque si no, entonces estamos siendo como la Odisea, tibios. Estamos siendo como, no me acuerdo qué iglesia, qué otra iglesia fue que le dijo, es que tengo pocas cosas contra ti, que estás tolerando a tal y a tal cosa y a tal persona. Hermano, la obediencia no es opcional. La justicia no es opcional, pero al pueblo se le estaba olvidando. Y no se le estaba olvidando. Ya se le había hecho costumbre, comodidad. Ya no pasa nada. Estamos prósperos, nada nos falta. El Señor nos está respaldando. Te hago una pregunta, hermano. Al inicio de Amos decía que el pueblo estaba esperando que se acabara el mes, que se acabara la semana, para hacer sus vendimias y hacer sus pesos falsos y todo esto. Hermano, la pregunta es, ¿eres el oprimido, hermano? ¿Eres el esclavo o eres el opresor? ¿Qué somos, hermano? ¿Somos los oprimidos? ¿Somos los que nos están haciendo injusticia? ¿O somos los opresores, los que estamos haciendo injusticias, los que estamos falseando, los que estamos mintiendo, los que estamos adulterando, los que estamos fornicando, los que estamos codiciando, envidiando, los que estamos haciendo mal al prójimo? ¿Qué somos, hermano? El Señor aquí les estaba dando esta profecía. Haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. ¿Por qué razón, hermano? Era una sombra que ellos andaban en tinieblas, no andaban en luz, andaban en tinieblas. Continuamos, dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro. ¿Cuáles son sus fiestas? Si nos vamos a Levítico, recuerda que marca 7 fiestas, una octava con el día de reposo. Dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro. ¿Cuáles fiestas? Tabernáculos, primicias, Pentecostés, Pascua, panes sin levadura, trompetas, el día del perdón. Dice, las cambiaré en lloro. Y todos vuestros perdón, y vuestras cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postremería como día amargo. Y el Señor les había entregado todo, en bendición todo, desde la tierra, la lluvia temprana y tardía, los frutos, todo les había entregado, hermano, hasta fiestas, hasta dones para alabarle a él. Pero toda esa bendición, hermano, se iba a convertir en lloro. En otra palabra, en maldición. ¿A causa de qué? De su injusticia.
Ese gozo, hermano, el Señor lo iba a convertir en tristeza a causa de desobedecer, a causa de andar en codicia, en pesas falsas, en corrupción, en explotación con los pobres y los menesterosos. Vivimos, hermano, en un tiempo donde se está proclamando la palabra por todos lados. Y podremos decir que estamos en pleno sol, en plena luz, hermano. Pero ¿qué crees? Que hay tanto, tanto en nuestro corazón que hay espíritu apagado. Puede ser un tiempo donde hay mucha información de la palabra, pero nuestro espíritu apagado. Y el problema, ¿sabes cuál es, hermano? Vamos a llamarlo, sí, como el problema. El problema es que tenemos tanto acceso a la información, pero ¿qué crees? Pero no la tenemos en el corazón, la palabra de Dios. ¿Podemos encontrar una Biblia física? La tenemos. Podemos encontrar una Biblia online, la tenemos. Podemos encontrar podcasts, podemos encontrar predicaciones, podemos encontrar mucho, mucho de la palabra del Señor con tanta tecnología. Ya no es como antes, que hasta para adquirir una Biblia costaba mucho o solo ciertas personas la tenían. Ahora no. Ahora hay demasiada, demasiada información de la palabra del Señor. El problema es que no la tenemos en el corazón. Leemos sin entenderla, porque la interpretamos a nuestra conveniencia, a lo que nos acomoda, a lo que nos gusta. Escuchamos, pero sin hacer. Le decimos, sí, Señor, lo haré. Y a veces nos pasa como el pueblo. El pueblo, cuando el Señor se les manifestó en el Sinaí, el pueblo dijo, Señor, aceptamos a todo lo que nos dices y haremos todo lo que nos dices. Y a los pocos rato, hermano, ya estaban pecando. Escuchamos solo lo que nos conviene. En otras palabras, oímos, porque escuchar es diferente. Estamos, hermanos, saciados de información, pero desnutridos de revelación. Y eso es muy triste, porque el pueblo, hermano, podía guardar fiestas, podía cantar alabanzas todo el día, podía presentar sus holocaustos, sus sacrificios, sus ofrendas de paz. Podía el pueblo estar activo en todo, pero la palabra no estaba en su corazón. Estaban desnutridos. ¿Cómo es posible que haya tanta información y se llegue a estar desnutrido? Tan simple, hermano. A veces pensamos que nos alimentamos muy bien y, se alimenta muy bien porque está chonchito o porque está llenito, está muy nutrido. No, hermano. No, eso no es estar nutrido. Eso es por toda la grasa que se han comido o por toda la chuchería y por eso es que está chonchito. Pero no es que esté nutrido. Una persona que esté llenita no quiere decir que está nutrido. Una persona que está demasiado delgada no quiere decir que está en salud. Y eso es lo que pasa espiritualmente, hermano. Podemos tener mucha información, pero desnutridos de la revelación del Espíritu Santo. Continuamos la lectura y dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pon mucha atención. He aquí vienen días, dice el Señor. Estaba dándoles esta profecía a futuro, que ellos, esto es lo que iba a acontecer. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Es lo que te estoy diciendo. Ellos, hermano, tenían información. En ese tiempo de Amos no estaba Mateo, no estaba todo lo que conocemos nosotros como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Solo estaba lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco. Bueno, no todo el Pentateuco porque Amos es parte. No, el Pentateuco, los primeros 5 libros, perdóname. Como Génesis, Números, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los 5 libros. Ese es el Pentateuco, hermano. Perdóname. Entonces, en ese tiempo todavía no estaba el otro compendio de la palabra de Dios. Pero decía el Señor, va a haber días en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero no estaba hablando de pan físico o agua física, sino de la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra del Señor es pan y es agua. El Señor es el pan de vida. El Señor Jesús es el pan de vida. El Señor Jesús es el agua viva. Y aunque tuvieran tanta información como nosotros hoy, estaban desnutridos. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, hermano, sí se puede. Sí se puede. Podemos tener mucha información, pero estar desnutridos. Hermano, queremos ver milagros constantemente, pero no queremos intimar con Jesús. Queremos dirección de parte de nuestro Señor Jesús, pero no queremos oración. Queremos seguir teniendo esa fe, esa esperanza en el Señor, pero no hay arrepentimiento. Seguimos con las malas obras. Milagros, hermano, pero sin intimidad. Queremos dirección, pero sin oración. Queremos fe, esperanza, ánimo, pero sin arrepentimiento. ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué a veces no escuchamos a Dios? ¿Por qué a veces Dios tiene que estar en silencio, hermano? Porque ya ha hablado lo suficiente. Esa es la respuesta. Cuando el Señor calla, cuando el Señor guarda silencio, es porque ya habló lo suficiente. Aquí la pregunta es, cuando Él nos habló, ¿lo escuchamos? ¿O solo lo oímos? Solo oímos de entrar por aquí y salir por acá. Porque cuando lo escuchamos, nos hacemos receptores de lo que Él nos está diciendo. Y aplicamos lo que la palabra viene como el Shema, que es oír y obedecer, escuchar y hacer. Me dijo, lo hago. Pero a veces decimos, no lo escucho, no escucho a Dios, no lo siento. ¿Por qué razón? Porque ya hablo lo suficiente, hermano. Pero nosotros a veces o estamos demasiado afanados o estamos tanto en la carne que no lo escuchamos. Y eso es lo que pasaba con el pueblo. Por eso el Señor decía, van a venir días donde yo voy a enviar a la tierra, porque no fue algo de Amos, sino del Señor. El Señor dijo, yo voy a enviar esta hambre para que se den cuenta que tienen pura información, pero están desnutridos. Y les voy a hacer saber que yo soy el agua, que yo soy el pan, que mi palabra es la única que los puede limpiar. No un huevo, no la ruda, no un brujo. No, hermano, quien nos puede limpiar de nuestras malas obras, de nuestros malos caminos, de nuestras inconsistencias, es el pan y el agua que es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice aquí, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán.
Hermano, creo que es Isaías, ¿verdad, pastor? Cuando dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor, busquemos, hermano, al Señor ahorita que puede ser hallado. Conéctate, hermano, porque no sabemos si el día de mañana, cuando llegue el anticristo, cuando llegue un político más, cuando llegue un presidente más, cuando llegue más malos tiempos, se nos prohíba conectarnos por Zoom, se nos prohíba congregarnos, se nos prohíba tener la palabra de Dios, se nos prohíba a lo mejor publicar un versículo en las redes. Dice, irán errantes de mar a mar buscando, necesito ese pan, necesito agua, necesito a Jesús. Y dice aquí, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermano, los tiempos son bien difíciles, nos tiene que amanecer ya. No podemos estar jugando al de hoy sí, mañana no. Hoy le creo, mañana no. Como hoy me bendijo, hoy sí, pero como mañana no me dio, pues no creo en él. No, hermano, porque si no estamos repitiendo la misma historia que en este tiempo de Amos. El Señor marca varios silencios en la Biblia y los más representativos son con Saúl. Saúl ya no escuchaba al Señor ni con el profeta, ni con el Urín y el Tumín. Ya no. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Aún siendo alto, aún teniendo fuerza, aún siendo el más capacitado del ejército, Saúl, ¿qué pasó? No dio el ancho, hermano. ¿Por qué razón? Por desobediente. El Señor lo tenía para bien, los planes del Señor para Saúl eran para bien, pero él no quiso, prefirió hacer su voluntad. Con Elí, que lo vimos el jueves pasado, me parece, sabía que sus hijos estaban haciendo mal, pero mira, como si no pasara nada. Él seguía sirviendo a Dios, pero no corregía su viña, la viña que el Señor le había entregado, y se le hizo más fácil decir, me hago Dios oídos sordos, de hechos sordos, no sé nada, sigo sirviendo a Dios. Pero el Señor decía, ¿de qué vale tanto sacrificio? Tanto holocausto, me tienen hastiados, porque Él quería obediencia, es mejor obedecer a Dios. Tuvo en poco el llamado Elí de Dios a su vida por consecuentar a los hijos. Y vino el silencio. Y con Herodes, hermano, este de Herodes lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando a Jesús lo llevan ahí con Herodes para que lo entrevistara, llega un momento donde el Señor se queda callado, nuestro Señor Jesús. Ya no dice nada. Solo le dijo lo que le tenía que responder a sus preguntas de Herodes y ya no dijo más. Se quedó callado porque ya había hablado lo suficiente. Por eso volvemos a lo que aquí atrásito te dije, hermano, cuando hay silencios de parte del Señor, es porque ya ha hablado lo suficiente. La pregunta sería, cuando Él habló, ¿escuchamos y atendimos a su voz? En el tiempo de Amos, hermano, la apariencia religiosa, la prosperidad vana, todo eso, entre comillas, hacía ver que Dios estaba contento con ellos, pero no. Nuevamente te lo repito, el que seamos bendecidos no quiere decir que seamos hijos aprobados. El que seamos bendecidos no quiere decir que andemos en santidad. Buscamos, hermano, lamentablemente, buscamos mensajes hoy en día que nos acaricien.
que nos digan, no pasa nada. Nos cuesta trabajo buscar mensajes que nos transformen, porque cuando la palabra nos confronta, a veces hasta decimos, me están juzgando. Y hay una línea muy delgada, hermano, entre juzgar y exhortar. Pero hoy en día se busca mensajes de prosperidad, mensajes de sanidad, mensajes de suavidad, hermano, que no confrontan el pecado. Pero ¿cuántos buscamos mensajes que transformen nuestra vida? Y ya no mensajes, sino buscar el agua, el pan que es Jesús y que Él sea quien nos transforme. Porque solo Él. No hay hombre que pueda transformar tu vida, solo Él. Y continuamos, dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Ni la belleza, ni la juventud, hermano. Todos estarán sedientos del agua viva. El Señor Jesús le decía a esta mujer, si bebieras del agua que yo te doy, jamás tendrás sed. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Y esta es una profecía que la podemos encontrar en Jeremías. Dice, llenaron para sí cisternas y eran cisternas rotas. ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar que andamos mal. Nos cuesta que el Señor nos diga, no estás bien. Vivimos, hermano, en una generación que amamos y apreciamos la opinión, pero no la revelación. No, pues yo opino que sí estaba enojado el Señor, pero pues en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia y no pasa nada. No, hermano. No es lo que tú y lo que yo opine. ¿Qué me dice la palabra? Yo puedo opinar tal o tal cosa, pero no es lo que yo opino, es lo que dice la palabra. Y lo que más nos incomoda en carne, hermano, no sé si te ha pasado que hay enseñanzas, predicaciones, a lo mejor en la congregación, y híjole, hermano, hoy sientes los rocazos y sientes como esa incomodidad y hasta te empiezas a mover y empiezan tus obvios así como, híjole, ¿por qué? Porque la palabra te está incomodando, pero lo que incomoda a nuestra carne, eso es lo que más necesitamos transformar. Es ahí, eso que te incomoda, hermano, es porque estás pasándolo. Es porque dices, híjole, sí, Señor, sí soy eso, pero nos cuesta. Nos cuesta aceptar que aún somos rebeldes, que aún somos gritones, que aún somos contestones, que aún somos desobedientes, que aún somos corruptos, y nos cuesta aceptarlo, hermano. Y tenemos un Dios tan amoroso, hermano, que Él primero nos advierte. Al pueblo le advirtió, y tú puedes leer desde el capítulo 1 de Amos, y el Señor les advertía y les advertía y les advertía. Pero cuando el pueblo ignora, el juicio llega. El Señor puede advertir una, dos, tres, muchas veces, hermano. Pero va a llegar un momento donde Dios diga, ya, ya, basta. Y cuando el pueblo ignora, tiene que llegar el juicio. Dice, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Qué fuerte, hermano.
Que el Señor a través de Amos les dijera al pueblo, ya no se van a levantar, me buscarán y no me hallarán. Aún en Cántares dice la amada, vi a mi amado, lo vi por la ventana, pero yo estaba limpia, yo estaba, sí, estaba limpia y ella se ponía a reflexionar muchas cosas y le decía, espérame, o sea, le trataba de tocarlo por la ventana y en eso ya corre y se acerca y le va a abrir y ella dice, y ya no estaba mi amado. Salí, lo busqué y ya no lo hallé. Y salió más a la ciudad y aún ella explica que la golpearon, la maltrataron y ya no lo encontró. En este tiempo de Amos había ídolos, hermano, ídolos de palo, de piedra, y había mucha corrupción, engaño. Y en nuestros tiempos, ¿sabes cuáles son los ídolos? Las ideologías, hermano. Las ideologías que cada uno trae y que pensamos que cada uno en su propia opinión dice, yo estoy en lo correcto. Y el otro, no, yo soy el que digo la verdad. No, yo es que yo soy el que dice la verdad también. Cuando solo hay una verdad y esa verdad es nuestro Señor Jesús. Hermano, confundimos en esta generación, confundimos la abundancia con la aprobación. ¿Solo en esta generación? No, hermano, desde la generación de Amos, por pensar que todo iba bien y que tenían ganancias deshonestas, pensaban que el Señor estaba con ellos, pero no, hermano. La abundancia no quiere decir que seamos aprobados. Estamos muy bendecidos, hermano, al tener la escritura física en la compu, en reuniones, en la semana, en los días de reposo, pero en muchas ocasiones andamos vacíos, estamos en apariencia. Pensamos que nuestros logros son aprobación. Pensamos que por estar prósperos, sin ninguna situación difícil, pensamos que es una prueba de santidad. Y no es cierto. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, no ofreció comodidad, sino transformación. Aún le decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, niéguese y sígame. Porque Él no ofreció comodidad, hermano. Él ofreció transformación. No es, hermano, cuánto tenemos, cuánto tengo en conocimiento, cuánto tengo en materiales, cuánto tengo en trabajo, cuánto tengo en marca. No, hermano. Eso no es, sino a quién obedecemos. Eso es lo que realmente importa. No es cuánto tengo o si tengo mucho o no tengo nada. ¿Sabes qué es lo que realmente importa? Que su presencia esté con nosotros. Eso es lo que importa. Si estoy en los montes, pero su presencia ahí. Si estoy en el valle o en el desierto, pero su presencia ahí. Moisés hizo esta declaración tan fuerte de fe y de fidelidad que dijo, Señor, si tú vas con nosotros, vamos. Pero si tú no vas, mejor ni nos saques. Mejor déjanos aquí. ¿Cuántos tú y yo, de los que estamos aquí, hemos dicho, Señor, si tú vas conmigo, lo hago. Si no vas, Señor, no lo hago. No me aviento. No lo hablo. No lo pienso. Porque prefiero tu presencia que todo lo que se puede corromper. En este tiempo, hermano, igual que en el tiempo de Amos, confundimos la adoración con entretenimiento.
la emoción con la adoración o con la devoción. Pero ¿qué crees? Que aunque nosotros estemos aparentando adorar mucho al Señor y solamente es emoción o entretenimiento, hermano, Dios sí lo sabe, porque Dios todo lo observa y Dios sabe con qué intenciones lo hablamos, lo decimos, lo adoramos, nos congregamos. Él sí sabe. Amos, hermano, tenemos que aprender mucho de Amos, porque Amos no era profeta por profesión, sino por obediencia. El Señor vio algo en Amos cuando él estaba pastoreando, cuando él estaba en el campo, que dijo, él es el correcto para que vaya y profetice a mi pueblo el juicio. Hermano, sin cruz no hay resurrección. Sin juicio no hay restauración. Te hago una pregunta, hermano. ¿Somos parte del remanente del Señor? Porque el remanente no es perfecto, pero sí obediente. El remanente no es perfecto, pero sí obediente. El remanente no es numeroso, hermano, pero sí es uno con Cristo. El remanente no es numeroso, pero sí uno con Cristo. En Mateo 27 ya vamos a terminar. Mateo 27 vemos algo muy peculiar. Mateo 27 es la escritura que te decía, donde dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sale? Pero en donde quiero que te centres es que hubo tinieblas, cuando el Señor decía que iba a ser un cambio en ese día. Mateo 24, 29, fíjate lo que dice. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, perdón, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermano, decía el título, el subtítulo de hoy, el juicio a Israel. Hermano, tú también, tú y yo estamos esperando un juicio en su segunda venida. Pero ¿cómo quieres recibir ese juicio, hermano? Que el Señor te diga, buen siervo fiel, pasa, o que te diga, nunca te conocí. En Mateo 23, versículo 37. Fíjate lo que decía el Señor Jesús. No lo decía un discípulo, era el Señor Jesús. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, ahí en Jerusalén, Jerusalén, a veces están nuestros nombres.
que no queremos obedecer, no queremos hacer caso. Decía el Señor, ¿cuántas veces quise juntarlos, abrazarlos, decirles mis hijos que estén aquí? Pero no queremos, hermano, no queremos. Hay una palabra que dice, en reposo y en quietud los quise salvar. Y termina diciendo, pero no quisiste. En quietud y en reposo los iba a salvar. Punto. Y dice, y no quisiste. Punto final. A veces así estamos, hermano. No queremos. El Señor está ahí, pero no queremos. Y todo esto, hermano, de Amos, se relaciona con las escrituras de Mateo y con el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelación. Y no es coincidencia, hermano, es confirmación. Porque podemos decir, es que eso pasaba en el tiempo de Amos. No, hermano, también pasa hoy. Entonces no es coincidencia, es confirmación que los tiempos son malos. Los jinetes del Apocalipsis cabalgan, hermano. Las trompetas van a sonar, hermano. Las copas se van a derramar. Y todo parece que va a ser un caos, pero es necesario para purificar y restaurar. Hermano, si nos hallamos con situaciones complicadas, preguntémosle al Señor, ¿por qué razón, Señor? Si esto es a causa de que he andado mal, purifícame, restáurame, visita tu viña, Señor. Y Señor, aún más, Padre, si todo parece bien, todo parece que está súper mega bien, que estoy siendo próspero, que todo está yendo bien, no cuento con enfermedad, todo va marchando súper, Señor. Señor, permíteme que no confunda esta estabilidad con la santidad, con el ser hijo aprobado. Pidámosle al Señor que nos examine en lo más profundo, que rasque hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas, y que realmente manifieste lo que hay aquí, hermano. Porque si no lo revela ahorita, hermano, tal vez no lo revele ya cuando venga Él por segunda ocasión. Pero en esa segunda ocasión tal vez ya no va a haber oportunidad, porque en lugar de decirnos, órale, ya no peques más, síguele, nos va a decir, nunca te conocí, hacedor de maldad. Hermano, hasta aquí se acaba esta profecía del juicio de Amos. Y en, me parece que este viernes que pasó hablábamos eso. Hay palabras que son bien duras, hermano, bien duras. Pero es una bendición que el Señor nos confronte, es una bendición que el Señor nos limpie, es una bendición que el Señor nos diga, te falta menguar. ¿Quieres ser parte de ese remanente, hermano? Hay que esforzarnos para agradar a aquel que es el agua viva y el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, porque todo termina en Él. Él es la plenitud de todo en todo. Hasta aquí le vamos a dejar, hermano. No sé si alguien tiene algún comentario, puede abrir su micrófono. Adelante. Ay, hermanos, perdón, mi cortina ya la abrió mi niña. Como pueden ver, allá atrás andan las bolsas de ropa que nos vamos a llevar. Ya está lleno todo el patio, hermanos. Para gloria de Dios, al principio les comento rápidamente, el pastor decía, ay, hay muy poquita ropa. No, hermano, ahorita ya no cabe en el patio, para gloria de Dios. Entonces, no sabemos ni cómo la vamos a llevar, pero gracias a Dios, hay bastante, hay bastante. Entonces, por eso es que es para que vean que
se confirma que sí hay bastante ropa. ¿Sale, hermanos? Entonces, ahora sí, hermanos, ¿alguien quiere participar? No, hermanos, nadie nos preguntó. Buenas noches, Buenas noches. hola hermanos. Precisamente el domingo pasado iba platicando cuando íbamos hacia la iglesia sobre esto, porque pues el humano, cada individuo, persona, tiene que hacerse consciente, porque se nos enseñó y bueno, todo ha sido, no, el enemigo fue claro con la vista y con el oído. Y aparte, ya dejando esa semilla, se queda esa semillita de maldad y está en uno que se quede así o hacerla crecer porque hay algo que tenemos como individuos que cuando no te ven y estás haciendo y haces algo, tú mismo dices, "Ah, no hay bronca, no me ven, pero con nosotros sí hay bronca, sí hay un problema. Porque nosotros a través de leer la escritura, ¿cuántas veces hemos leído que al Señor no se le engaña? Que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y precisamente íbamos platicando de esto porque en el camino cuando vamos a la iglesia, me voy ahí de la carretera del lago, me voy por ahí por un lado por abajo, por un lado de la Mexiquense, de la Chamapa Lechería, y yo voy por un lado. Y ya tiene como un mes que se ponen unos jovencillos ahí en los topes y pues están pidiendo para el refresco. Eh, Y cuando me voy yo a trabajar, hay una parte en la misma Mexiquense, pero ya del lado de Catepec, donde hay una parte que está de terracería. Y uno se da cuenta cómo te deformas, porque estos chavillos, pues, yo paso diario ahí, ya nada más agarran, se paran ahí en medio, pintan una rayita y ya todo el día traen su brochita, pero ya, o sea, ya se deformó, porque ya esa semilla de mal creció, porque ya no están haciendo bien las cosas. Y el humano, por eso mismo también a través de ver y escuchar, también entiende, comprende lo que está bien. Y cierto o falso que el humano cuando ve algo que está bien, no, eh, como en el TikTok, que dicen envía un regalo, y hay gente que le gusta algo y sí le envía un regalo, ya sabemos que es monetario, ¿no? Un peso, 5, 10, 100, lo que quieras, pero cuando nos damos cuenta que está mal, no les damos. Y ese es el problema que tenemos. Y por eso es que hay que hacer conciencia y ese es como una balanza. O te vas del lado del bien o te vas del lado del mal. Allá donde yo voy, está un pedazo de terracería y la tierra es así como color café muy claro, muy claro. Y se pone un cuate ahí diario y como diario pasa ahí, nada más le avienta una palada de tierra negra que está a un lado y todo el día está pidiendo dinero. O sea, la gente se da cuenta de eso. Dices, dices, este nada más ha echado una palada y diario quiere que le des, pues está mal. Pero si esas personas hicieran bien las cosas, por ejemplo, en el tope, allá en el bache ese, que lo taparan bien, incluso iniciaste hablando con lo de las balanzas, ¿no? En los tianguis te la pintan 3 kilos de aguacate por 20, ah, caray, pues si el aguacate está bien carísimo, sí, pues ¿cuánto te van a dar? Te van a dar como 1 kilo. Y ellos piensan que no nos damos cuenta. El problema es que muchas veces no decimos nada. Y hay gente que sí dice, pero ¿qué crees? Para la otra ya sabes y no le vas a comprar. Y ha sido una deformación total. Y más para nosotros que nos decimos cristianos, porque caras vemos, corazones no sabemos. Entonces el Señor es el que sí nos conoce y la salvación es individual. Y cada quien sabe lo que trae, cada quien sabe lo que hace, cada quien sabe sus pensamientos, cada quien sabe lo que es, si está haciendo bien las cosas o si no las está haciendo bien.
Pero al final de cuentas, el Señor es el que al último, en un juicio, descubrirá todas las cosas. Y mucha gente se dice muy fácil, ah, Dios, porque en los grupos, fíjate, en los grupos yo escuchaba que decían unos, ya parece que Dios está en una libretita apuntando todos tus pecados. Ay, ¿cómo va a estar apuntándolo si una parte de Dios somos nosotros? Por eso somos un cuerpo, un alma y un espíritu. A ver, pero dime algo fehaciente de que Dios sabe lo que haces. Podemos buscar varias. Y ustedes ahorita, ya con esto, van a empezar a decir, tal cita, tal. Cuando el rey Nabucodonosor soñó y se le olvidó el sueño, ¿quién fue el que se lo reveló? ¿Daniel? Daniel se lo reveló, pero porque Daniel le preguntó a Dios. Y ahí está la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Algo que a nosotros se nos olvida si tú le preguntas al Señor, así como a Nabucodonosor te lo puede regresar. Pero ¿quién ha hecho eso? Porque a veces también se nos olvida. Entonces al Señor no lo podemos engañar. Ese era mi... Así es, Él todo lo ve. Aún dice, me parece que es Jeremías que dice que Él examina lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más escondido, hermano. Él sabe qué somos. Entonces, por eso mejor pongámonos a cuentas y digamos, señores, examíname, escudriñame, realmente veme, más bien dime cómo me ves tú. No quiero que me digan cómo me ven los demás, sino tú, Señor, cómo me ves tú. ¿Realmente te estoy agradando? Eso es lo que realmente nos importaría. ¿Cómo nos ve Él? ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Hola, Carita, buenas noches. Dios Hola, les Sai. bendiga, hermanos. Pues gloria a Dios por su palabra. Fíjense que ahorita, por lo de mi operación de la vista, pues no he podido leer todavía. Y pues aunque tengo la audiobiblia y estoy entrando a las prédicas y así, yo le decía al Señor que no, yo siento como que no es lo mismo, ¿no? Como, y ahorita que decían que o sea, que el Señor iba a dar esa hambre y esa sed, y yo decía, ay Señor, o sea, yo en lo personal sí la estoy sintiendo, ¿no? El no poder estar leyendo la palabra y pues sí me está haciendo como bien complicado, pero realmente como, o sea, como que el Señor nos muestra que valoremos pues su palabra y el estar alimentándonos realmente de ese buen alimento, como lo decían, no leudado, no adulterado. Y pues también me hacía pensar, eh, hoy la palabra del versículo del día de la audiobiblia decía que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y precisamente el Señor me ponía a pensar que si Él nos ha dado eso, si Él nos ha dado ese espíritu de poder, amor y dominio propio, es para que lo usemos para hacer las cosas buenas que nos ha enseñado, porque muchas veces decimos andar en sus caminos, decimos estar obedeciendo, pero en cosas tan simples como perder la calma, como el no mostrar ese dominio propio o el no mostrar ese amor hacia nuestro prójimo, pues ya estamos pecando. Y pues como decía mi hermanito ahorita, a veces entra por un poquito, pero deja su semilla y va creciendo. Y era lo que también comentabas tú, Carito, el domingo, que un pecado lleva al otro. Entonces, tengamos mucho cuidado y estemos pues siendo agradecidos de la ventaja que ahorita tenemos de poder leer su palabra, de poder escucharlo, buscarlo, porque también es lo que comentaba ayer Shama, que pues hay algunos lugares donde no pueden predicar, ¿no? Ni siquiera en línea ni nada, y pues los hermanos en Cristo se tienen que estar escondiendo
o buscando de Dios así a escondidas, porque si no los matan. Entonces, gloria a Dios por su palabra y pues, aunque sí es duro y es difícil, pues siempre hay que aceptar la reprensión de nuestro Padre con amor y hay que esforzarnos y ser valientes. Era lo que quería comentar, hermanos. Dios les bendiga. Sí, fíjense que me parece que es en China donde se congregan en coladeras, hermanos. En coladeras se congregan y son pequeños remanentes, o sea, pequeñas iglesias, no pueden ser muchos, de muchos, ay, sí, agárrala porque si no, de muchos, congregantes, porque entonces hacen más ruido. De hecho, el pastor en algún momento comentó el testimonio del pastor King, donde ellos se congregaban debajo de unas alcantarillas y un día haciendo como mantenimiento como en la carretera, creo que era China, no recuerdo el lugar, haciendo mantenimiento, se dieron cuenta que estaban ahí congregados y al darse cuenta, pues lo sacaron a todos los congregantes, al pastor también, y les empezaron a decir que qué hacían ahí, les encontraron las Biblias, y pues bueno, ya se imaginarán qué hicieron con las Biblias y cuando ellos, las autoridades les dijeron, pues nieguen, ¿no? Nieguen a Jesús, niéguenlo y no les vamos a hacer nada, los vamos a perdonar. Pues el pastor fue el primero que dijo, no, no lo vamos a negar. O sea, esto que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo por convicción. Y, y dicen que había pues niños, había pues mamás, padres, y que cuando el pastor pues dice esto, pues los acostaron a todos y con la misma planadora, no sé cómo le digan allá, pero es como con una planadora, pues los acostaron a todos y pues dijeron, pues vamos a empezar uno por uno a ver si siguen manteniendo su fe y su convicción. Y pues ninguno se negó, hermano, ninguno se negó a decir, pues no, ya me dio miedo, mejor no, no, no. Todos murieron por su convicción y por creer en Jesús. Y vemos esos lugares que a lo mejor y uno dice, yo también lo haría, pero no podemos hablar de algo, hermano, que no hemos vivido. A veces tú y yo con alguna situación compleja ya estamos casi tirando la toalla, hermano. Por eso, qué importante es, si el Señor sigue hablando, hermano, si el Señor nos sigue exhortando, qué mejor. No digamos, es que ya, o sea, ya me cansé de que me esté diciendo el sí, el no, que me esté. No, hermano, acepta su reprensión, acéptala. Si Él nos quiere corregir, que nos corrija, porque Él es el Padre y mejor que Él sabe de qué tenemos necesidad y cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras caídas. A que esté en silencio, hermano. Vamos a llegar a un periodo cuando terminemos primeramente Dios de dar todos los profetas menores, si Dios lo permite, llega el periodo de Malaquías hasta Mateo. Se va a quedar de tarea, hermano, que investigues cuánto tiempo de silencio hubo. ¿Cuánto tiempo de silencio hubo? Si alguien tiene el dato, dígalo. Pero hubo un periodo, no te voy a decir, hermano, porque es tarea. Hubo un periodo muy largo de Malaquías hasta Mateo. Y fue un periodo de silencio, de no saber ni qué. Por eso es mejor que el Señor nos hable, nos reprenda y nos diga, estás mal. Y aceptar la corrección, ponernos a cuentas y hacer. Lo veíamos el domingo. Podemos pedir perdón y ponernos a cuentas, pero luego pasa que seguimos haciendo nuestra voluntad. No, hermano, es la verdadera transformación en Cristo y decir, Señor, perdóname y quiero hacer las cosas bien. La he regado mucho, aún sirviendo, aún estando ya mucho tiempo de cristiano, la he regado mucho, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero esta transformación. No me quiero esperar a que llegue el 2026 a mis propósitos. Desde hoy, miércoles, Señor, quiero comenzar esta vida contigo con lo mejor posible, ser un sacrificio vivo con olor fragante para ti. Pero es mejor que nos hable, que nos exhorte, que nos limpie a través de su palabra, a que vengan esos silencios, hermanos. Porque en los silencios no vamos a saber ni cómo. Adelante, hermana Fanny.
Gracias, buenas noches. Justo hoy en la lectura que hacía me tocó en Lucas 13:24, donde dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Meditando un poquito en la palabra, me ponía el Señor a considerar por qué precisamente el seguirlo a Él es la puerta angosta. Y en esto me permitía entender que es angosta porque tienes que despojarte de muchas cosas. Tienes que menguar y menguar, se dice fácil, pero por naturaleza es complicado para nosotros porque la maldad del hombre es mucha y a veces no necesitamos ni siquiera que sea algo tan aparatoso, pero simplemente desde el hecho en que no puedas desprenderte de una moneda para compartir, el que no puedas, el disponerte a orar por alguien en necesidad o el que no te duelas por la necesidad del otro, desde ahí te vas dando cuenta que realmente somos egoístas y somos muy narcisistas y solo pensamos en nosotros, en nuestra necesidad, tal vez en los de nuestra casa, pero no te pones a pensar más allá de lo que te afecta a ti. Precisamente por eso es que Dios nos pide que hagamos ese autoanálisis y si hay algo que todavía no alcanzamos a ver, tengamos la humildad suficiente para pedirle que Él nos muestre, porque muchas veces ni siquiera cuando oramos, y lo digo a título propio, ni siquiera sabemos lo que pedimos. No sé, creo que en la última cena del Señor que tuvimos oportunidad de participar, yo le pedí al Señor: déjame ver cómo me ves. Y le soy honesta y no se los voy a decir porque me da vergüenza. Cuando Dios me permitió ver cómo me ve Él, yo dije: ay, no, qué, qué, qué creación tan fea, ¿no? Porque realmente muchos defectos, muchas cosas que trabajar y que para tantos años que llevo buscando del Señor, o sea, ¿cómo es posible que no haya a lo mejor ese avance tan grande? Pero pues al final, no, también algo que me explicaba el Señor es: no te afanes porque la obra es mía, no tuya. Entonces, pues más nos valiera el obedecer y no esperar a que nos llegue el trato, porque muchas veces en el trato va a haber quienes no prefieran mejor apartarse. Y dice su palabra que fuera de Él nada podemos, apartados de Él nada podemos. Entonces es complicado, pero lo dice su palabra, que nos tenemos que esforzar, porque si fuera fácil, pues todos alcanzarían la salvación. Pero yo creo que es algo tan grande que por algo Dios está pidiendo que nos esforcemos. Aparte, si seguimos cargando nuestras vilezas, ¿qué tipo de paraíso vamos a crear? Por eso es necesario que cambiemos, que menguemos y que reconozcamos con humildad que si estamos mal, pues abogado tenemos en Cristo. Pidamos misericordia y que nos ayude. Él, como Padre amoroso, nunca nos va a decir que no, pero seamos sinceros y realmente consideremos que, que es lo mejor que podemos hacer. Ese era el comentario, Carito, gracias. Así es. Sí, hermanos, no solo eso lo ha hecho la hermana Fanny, hermano, eso también se queda de tarea. Hay que pedirle al Señor que nos muestre cómo nos ve Él. Y hermano, uno se lleva acá cosas de sorpresa, porque sí, para vergüenza, hermano, cuando tú le dices: Señor, dime cómo me ves tú, dime cómo me ves. O sea, tengo opiniones de muchos, pero quiero tu opinión, Señor. Híjole, hermano. Cuando se lo pides al Señor, hermano, el Señor te lo va a mostrar. Pero tienes que tener aún, hermano, ese valor para aceptar. Decía por ahí, ¿no? Esta es una frase de los alcohólicos anónimos, para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
porque hermano, se necesita decir, sí, Señor, soy eso y ayúdeme, ayúdeme. Y como bien decía la hermana Fanny, hermano, que aún su reprensión, que aún esa parte donde el Señor nos trata y nos moldea, digamos, ok, Señor, sí está doliendo, está raspando, híjole, no me gusta, Señor, pero aquí estoy, que continuemos en Él, no que digamos, no, ya me dolió demasiado, mejor me voy. Ya me dolió demasiado, mejor me aparto. No, esto es muy difícil para mí. No, hermanos. Dice, esforzaos. De hecho, hay una escritura que dice, comportaos varonilmente. Como, ten la fortaleza porque Él nos da ese valor, hermano, para continuar. Y si nos está disciplinando, es porque el Padre al Hijo que ama disciplina, hermano. Lo dice Proverbios, me parece. Entonces, hermano, si necesitamos disciplina de parte del Señor, hay que decir, Señor, si necesito disciplina, adelante. Solo anímame. Haz que me porte, Señor, cabalmente contigo, Señor, para aguantar y aceptar. Lo hablábamos el viernes, que el Señor nos renueve. Aún el Señor nos permitía cantar la alabanza de renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Hay varias cosas que tenemos que quitar, hermano. Adelante, no sé si es nuestro hermano Benjamín o nuestra hermana Estelita. Hola, buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios por su palabra, porque ciertamente, ahorita, Carito, que decías, tomen su cruz y síganme. Esa palabra me la venía dando el Señor en la semana, creo que fue el lunes, que venía platicando con el Señor y decía, Señor, le venía planteando las cosas y me decía, toma tu cruz y sígueme. Entonces yo le decía, Señor, pero, o sea, seguirte sí ya lo sé, pero pues me hacía ese hincapié, ¿no? Un sacrificio radical. Él no quiere medias tintas, un sacrificio radical. Y me puse a buscar, o sea, me daba a entender el Señor que Él quería que mis actitudes fueran de amor y servicio, como Él lo hacía, con amor y servicio. Incluso que, aunque eso significara enfrentarme a un sufrimiento y quizás a vergüenzas, ¿no? Porque a veces la carne la tienes que sujetar cuando dices, no estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa a veces en ese de sujetar a la carne? A veces tenemos que pasar humillaciones, vergüenzas. Y me hacía considerar mucho la palabra, el ejemplo que pusiste de Pilatos, ¿no? Que él le seguía diciendo y diciendo y el Señor callado, callado, ¿no? Y yo le decía, Señor, es que tienes que aguantar, híjole, a veces cosas que van en contra de tu voluntad de esa carne, ¿no? Y inclusive lo que tú dijiste, o sea, todo, bueno, en la explicación que diste, se iba entrelazando con lo que el Señor me permitía entender y leer, incluso dar la vida por causa de Él. ¿Cuánto realmente estamos con esa, como dices, no podemos decir, sí, Señor, yo la doy por ti porque no estamos en ese momento en que digas, híjole, ya es decisivo ahorita o decides, das la vida por el Señor, entonces él realmente quiere un cambio radical. Y a veces, como tú dices, nos señalan porque dicen, es que eres muy radical, es que sí, es sí o es no, porque el Señor hasta lo dice, ¿no? Que no le gustan los tibios, o es sí o es no. Entonces, yo le doy gracias a Dios por su palabra, porque a mí también me decía, toma tu cruz y sígueme, pero en el servicio, en el amor, híjole, en todo lo que conlleva. Le doy gracias a Dios por la palabra. Gracias, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Vas a comentar algo? ¿No? Ok. Pues bueno, Carito, adelante, Sai. quería comentar que precisamente hace ratito estaba leyendo sobre Saúl y David y mencionaban que pues o sea, David también pecó, pero sin embargo él tuvo una actitud de arrepentimiento y una aceptación de su pecado y aún el querer que el Señor pues lo limpiara y le hiciera reconvenir de su pecado, porque en el Salmo 51 es un salmo muy bonito porque precisamente el Señor muestra que pues que David estaba muy arrepentido de lo que había hecho y le decía al Señor, lávame, límpiame, o sea, dame un corazón
pues conforme a ti, ¿no? Y estaba constantemente ese buscar pues agradarle, aunque tuviera que ser pues limpiado, ¿no? Y pues sí, realmente a veces el Señor es lo que quiere en nosotros porque Él conoce nuestro estado pues humano, carnal, y sabe que constantemente estamos pues cayendo en situaciones, en pecados, pero sin embargo yo creo que Él quiere un corazón dispuesto a continuar y a, como dijiste hace rato, a dejarse moldear las veces que tengan que ser. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, lo veíamos hace ratito, el remanente, hermano, no es perfecto, pero sí es obediente. Hay que disponer nuestro corazón a ser obedientes. Pues vamos a dar gracias, hermano, y que esta palabra, hermano, traiga fruto, que nos haga hacedores de ella. ¿Sale? Pues vamos a orar. Señor Jesús, aún David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad y guíame, Señor, por el camino recto, correcto y eterno. Señor, examínanos, Señor. A nosotros se nos hace difícil porque somos sabios en nuestra propia opinión, Padre, y a lo mejor nos captamos, Señor, de muchas cosas. Pero, Señor Jesús, tú sí sabes quiénes somos. Tú sí sabes cómo actuamos, tú sí sabes qué pensamos, tú sí sabes cuáles son nuestras debilidades. Tú sí sabes, Señor, qué es aquello, Señor, que constantemente, Señor, nos hace contristar el Espíritu Santo. Señor, algo que se veía en este capítulo era las balanzas injustas, la explotación, la corrupción, la injusticia, Padre, el engaño, la mentira, las balanzas, Señor, malas, Señor. Padre bendito, tú todo lo ves, todo lo escuchas, Señor. Por más que nos queramos esconder y subir al monte más alto o esconder en la cueva más profunda, Señor, tú estás allí. Señor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a tener un corazón recto delante de ti. Ayúdenos, Señor, a menguar, Padre, y que tú seas creciendo en nosotros. Señor, perdónenos, Señor. Te confesamos, Señor, que en muchas ocasiones, Señor, hemos andado más en la carne que en el espíritu. Te confesamos, Señor, que todavía somos tercos, necios. Te confesamos, Señor, que todavía, Señor, nos cuesta trabajo, Señor, querernos moldear por ti. Señor, ayúdenos, Señor, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad. Señor, ayúdenos, Señor. Queremos, Señor, dar esos frutos, Señor, que vienen con el Espíritu Santo. No queremos dar frutos amargos, no queremos dar frutos silvestres, Señor, sino dar esos frutos, Señor, que son del Espíritu Santo. Padre, ayúdenos, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta. Gracias porque tú nos disciplinas y nos limpias a través de tu palabra, Señor. Señor, queremos ser ese barro, Señor, que se deje moldear. No queremos ser metal, no queremos ser hierro, no queremos, Señor, ser otro tipo de cosas, Señor, que no se deje moldear, Padre, que se haga duro, Padre. Por el contrario, queremos, Señor, ser ese barro que se deje moldear todos los días, Señor. Nos falta mucho para llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto, pero te pedimos de tu gracia y de tu misericordia, de tu bondad, de tu longanimidad, Señor, para poder llegar, Señor. Señor, examínanos. Y Padre, renueva, Señor, renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir. Señor, tal vez ninguno de lo que ahorita se mencionó, tal vez podemos japtarnos y decir, no lo tengo, pero tal vez tenemos otras obras de la carne. Señor, ayúdenos a darnos cuenta que, y Señor, ponernos a cuentas contigo, pero no solo ponernos a cuentas, sino ya no pecar más, sino que haya una verdadera transformación. No permita, Señor, que lo que nos das por gracia, Señor, venga a ser algo, una máscara como para decir, al Señor le estoy agradando, cuando tal vez ni siquiera, Padre. Lo acabamos de ver. Todo lo que nos da, Señor, no quiere representar que andamos en santidad. Señor, ayúdenos, Señor. Una palabra que me dabas el domingo decía, conviene, Señor, que haya santidad en tu casa.
Señor, permítenos que haya santidad en donde estemos, no solo en la iglesia, no solo en la iglesia aparentar ser santos, no, Señor, sino en todos los lugares donde tú nos mandes, Señor, escuela, trabajo, iglesia, donde estemos, Señor, que andemos en santidad. Que te reflejemos, Señor, en todo momento, no solo cuando nos ven los hermanos, sino en todo momento que te estemos reflejando a ti. Señor, te seguimos pidiendo por todas las situaciones de tu iglesia, en especial por todas las necesidades que se han expuesto en el grupo. Señor, hazte cargo de cada una de ellas y trae paz a los corazones, Señor. Muchas gracias porque sabemos que tú nos oyes, que tú nos escuchas. Señor, muchas gracias por tu palabra y sigue trabajando en nosotros. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues muchas gracias. Disculpen el ruido, pero Ruxita ya anda bien inquieta. Dale, Dios les bendiga. Dios les bendiga y nos seguimos viendo el resto de la semana. Bye. Buenas noches. Diles Dios bye. les bendiga. Dios les bendiga, no se olviden tomar un café. Bye. Adiós, Ruth. Saludos a la hermana Estela de parte de Reina. Bye.